Buenos días. Vamos a iniciar con el seminario institucional y en verdad es para mí un honor tener de invitado para este seminario al doctor Ramón Mauricio Corral Vázquez. Leeré una pequeña semblanza de todo el trabajo y la formación del doctor. El doctor Corral realizó estudios de licenciatura en biología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente realizó una maestría en ciencias con especialidad en biología molecular y un doctorado en ciencias con especialidad en genética y biología molecular, ambos en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CINVESTAB, en el Instituto Politécnico Nacional. El doctor Corral también realizó una estancia postdoctoral en el laboratorio del doctor Kevin Campbell en la Universidad de Iowa, en Estados Unidos. El doctor tiene más de 115 artículos publicados en revistas indizadas de alto impacto y ha graduado un número importante de alumnos tanto de pregrado y posgrado. Actualmente el doctor Corral es profesor investigador titular C de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 3. Gracias, doctor Corral. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, primero que nada agradezco la invitación. Realmente siempre me gusta dar presentaciones, hablar del trabajo y ver gente joven. Entonces como que es motivante siempre. Digo que los jóvenes nos rejuvenecen, porque ya no estamos tan jóvenes. Entonces lo que quiero hablar es hemos hecho diferentes trabajos y lo que quiero comentarles es de un trabajo de una molécula que está en el cacao y en otros productos naturales. Es un producto natural que está en otras plantas, otros vegetales, pero está en alta concentración en el cacao. Y entonces a partir de eso comenzamos, no voy a platicar de la parte de corazón, tenemos una parte de músculo cardíaco y otra parte de esquelético, me voy a enfocar al esquelético ahora. En el cardíaco encontramos ciertas vías que activan, es como una especie de mimetizador del ejercicio, así le llamamos, o le han llamado y le llamamos nosotros. Y ustedes van a ver, al final me dicen si sí o si no, si están de acuerdo o no. Y viendo en el corazón y viendo que algunas vías metabólicas y algunas vías de señalización se comparten entre el músculo esquelético y cardíaco, decidimos explorar también el músculo esquelético. Entonces, sobre eso va a versar la plática. Para empezar, quiero hablar del músculo esquelético. Yo empecé trabajando en el doctorado con músculo esquelético, distrofias musculares, y tenía una visión del músculo un poco diferente. Con el tiempo ha ido cambiando, porque ahora lo veo como un tejido complejo, un tejido muy importante. Ustedes van a ver porque tenemos una unidad muscular. Ya lo cambié. Okay. Tenemos una unidad muscular, que es un músculo. Luego tenemos que están las miofibras, y dentro de las miofibras están las miofibrillas. Y los núcleos están en la membrana o están a la periferia de la fibra muscular, o de lo que es la miofibra. Y luego tenemos todo el citoesqueleto. Pero es muy importante porque este es el 40% del peso corporal aproximadamente, para hombres y mujeres. Está formado por fibras musculares, tiene estas estructuras contráctiles y tiene la capacidad de regenerativa a través de células satélite, las cuales son células que están sobre el músculo esquelético y en un proceso de daño estas células se activan y reparan el músculo. Produce movimiento, mantiene la postura, estabiliza las articulaciones y genera calor. Y uno diría, bueno, sí, son las funciones del músculo esquelético, ¿está bien? Pero no solo son esas las funciones. Actualmente, si ustedes hacen ejercicio, cuando digo ejercicio no me refiero a ir al gimnasio siempre, porque a lo mejor uno piensa ejercicio, tengo que ir al gimnasio y levantar pesas, eso es mucho. Cuando digo ejercicio es moverse, tener actividad constante, moderada, continua, caminar, moverse, subir las escaleras que ya no quiere uno, no usar el elevador, ese tipo de ejercicio continuo que uno debería de hacer, pero no hacemos muchos. Se producen estas moléculas que se llaman miocinas, son moléculas de diferentes tipos que producen músculo. Cuando ustedes activan el músculo, se mueven, se ejercitan, o cualquiera de nosotros hacemos ejercicio, estamos produciendo estas miocinas, aumenta la absorción de glucosa, la oxidación de grasas, aumenta el AMPK y hay hipertrofia o crece el músculo.
depende de cuánto ejercicio haga. Si levanto pesas, pues es un tipo de ejercicio que aumenta realmente el músculo. Si hago otro tipo de ejercicio, es un ejercicio de resistencia. Pero si hago un ejercicio constante, puedo tener cierto grado de hipertrofia y produce toda una serie de miocinas. Para empezar, mejora, digamos, la calidad de la piel, retrasa el envejecimiento de la piel, mejora la función de los vasos, la formación de huesos, importante, la producción de glucosa hepática, la insulina, mejora el tracto gastrointestinal, disminuyen leucocitos, aumentan neutrófilos, disminuyen los macrófagos, hay lipólisis y también hay neurogénesis y hay una disminución del apetito, aunque no parezca. Entonces, ustedes ven hacer ejercicio o tener un músculo sano, realmente vamos a llamar un músculo sano, tiene muchas ventajas. Pero nuevamente, el ejercicio no es solo estar, no tiene nada malo ir al gimnasio, no estoy diciendo que la gente no vaya al gimnasio, no. Lo que me refiero es que a veces yo a veces pienso en niños, lo digo porque con el doctor Canizales hicimos un proyecto donde dijimos, bueno, vamos a ver algo de hipertensión en niños, dijimos, no va a haber niños hipertensos. Resultó que había una población de niños que manejaban ya una presión alta, pero en un buen porcentaje. Entonces yo pensaba en esos niños y su músculo, y pensaba en esos niños cómo no hacen ejercicio, y pensaba en esos niños ya con diabetes, y entonces digo, bueno, pues es que esos niños tienen que hacer ejercicio. Y a veces uno piensa, para hacer ejercicio se necesitan grandes espacios, así muy sofisticado, y a veces no, se necesitan áreas no tan grandes, necesitan más bien protocolos de ejercicio, sencillos a veces, donde los niños puedan hacer ejercicio. En mi época, hacer ejercicio, la hora de deporte, salte a correr al jardín, ¿no? O al espacio pequeño que había. O sea, realmente no hay un protocolo. Por eso yo insisto en hacer ejercicio, no es tan caro, no se necesita tanto, más bien se necesita como hacer protocolos para eso. Pero bueno, entonces vean, el hacer ejercicio y el músculo tiene sus ventajas. Si ustedes hacen ejercicio, ahora si yo me luxo, si me lastimo, si tengo un desgarre o hago ejercicio y de repente algo, siempre que hay ejercicio se puede lesionar el músculo, pequeñas lesiones, pero el músculo tiene la capacidad de regenerar. Este sería una fibra muscular. Aquí tenemos sobre el músculo estas células que se llaman células satélite. Estas células satélite todavía tienen un pequeño compromiso muscular, pero todavía no son mioblastos. Cuando hay un daño, se reclutan una serie de factores y una serie de células que mandan una señal y estas células se dividen de manera asimétrica. Una parte de estas células van a regresar al pool de células satélite, regresan nuevamente acá y otros se convierten en mioblastos. Estos mioblastos comienzan el proceso de diferenciación y son los que van a unirse en la fibra o van a generar nuevas fibras para reparar el músculo dañado. Es el proceso de reparación o regeneración muscular. Entonces tenemos aquí una célula adyacente, proliferación. Cuando empieza el daño o hay un daño, empieza la división, la diferenciación. Estos mioblastos proliferativos todavía se dividen, pierden esa capacidad, se fusionan en la fibra o forman nuevas fibras y luego forman una nueva fibra o ya forman una fibra reparada. Digamos que es de manera muy grande como es, y hay un producto TGF-beta. Cuando hay inflamación, digamos altos niveles de TGF-beta y una proteína hermana que se llama miostatina van en contra de la reparación. Si yo tengo altos niveles de TGF-beta, digamos que TGF-beta primero se enciende y favorece la reparación, pero si excede ciertos niveles, entonces se inhibe la reparación muscular. Entonces, si ustedes piensan que en México hay mucha diabetes, obesidad, ustedes deben de saber que entonces la obesidad y la diabetes incrementan los niveles de TGF-beta circulantes. Y aparte hemos medido algunos polimorfismos de una proteína que se llama LTBP4, que sabemos que contiene a TGF-beta en la matriz extracelular. Pero cuando hay ciertos polimorfismos, estos polimorfismos se degrada más rápido la proteína LTBP4 y libera TGF-beta. Y eso es genético. Pero si yo le sumo lo ambiental, que es diabetes, obesidad, pues entonces yo tengo altos niveles de TGF-beta y el músculo sufre. Entonces lo que tenemos es un estímulo en contra de la reparación. ¿Sí? Entonces, y los mexicanos pues, tenemos un hándicap genético y ambiental, ustedes lo saben. Y entonces así sería la reparación. Entonces sigue una vía donde, pensando ya en proteínas, tenemos a la célula satélite que tiene un marcador que se llama PAC7. PAC7 es cuando la célula está adyacente. Está así. Cuando hay un daño, entonces esta PAC7 comienza a disminuir e incrementa una proteína que se llama MioD.
Entonces mio-D manda una señal de empezarse a dividir y tener un compromiso de mioblasto. Comienza a disminuir mio-D, aumenta miogenina y comienza esta célula ya a tener un compromiso y no dividirse y a fusionarse a la fibra o a formar nuevas fibras, y luego viene la cadena pesada de miosina y ya tenemos una fibra bien estructurada. Digamos que este es el camino de la reparación muscular a grandes rasgos. Entonces, en condiciones normales es lo que deberíamos de tener todos para reparar el músculo. Ahora, el músculo se puede dañar de dos maneras. Ustedes pueden decir, bueno, a todo el daño que sufre el músculo, a toda enfermedad muscular le vamos a llamar miopatía muscular, es una miopatía. Las miopatías que son heredadas, todas son distrofias musculares, y todas las que son adquiridas, bueno, pues son miopatías adquiridas. Las miopatías se adquieren por estar postrado, por diabetes, por obesidad, por envejecimiento, son inmunológicas, por muchas razones. Entonces tenemos enfermedades genéticas que dañan el músculo, pero también tenemos enfermedades musculares adquiridas. Nosotros acabamos de hacer un estudio en personas con diabetes y medimos unos polimorfismos y medimos la cantidad de sarcopenia. Sarcopenia es la pérdida de masa y fuerza muscular en el envejecimiento. Pero lo que vimos es que hay personas con diabetes y obesidad que se les anticipa la sarcopenia. Y lo que vimos es que la sarcopenia, digamos a nivel nacional, ciertos datos que hay, es del 15% aproximadamente. En las personas con diabetes y obesidad que evaluamos, tenían aproximadamente el 37% de sarcopenia. Quiere decir que entonces, además del envejecimiento, le estamos sumando, creemos nosotros, la inflamación que puede haber constante por la diabetes y la obesidad, y entonces el músculo sufre. Y si ustedes piensan en las miosinas que les mostré, que esas miosinas, ¿a qué le pegan? Pues le pegan a todo, le pegan a todos los órganos. Entonces, si yo tengo un músculo dañado que no produce miosinas, no hago ejercicio, pues ustedes ya se pueden imaginar el efecto que puede tener. Por eso yo insisto, el ejercicio es bueno hacer ejercicio. Ahora, el músculo, miren, cuando yo tengo un daño inducido, en este caso fue un daño que inducimos, se puede inducir daño al músculo con cloruro de bario, bloquea los canales de potasio, entonces daña el músculo. Pero este daño se repara por sí solo en 15 días. En 15 días ustedes tienen una reparación normal, más o menos normal. Pero yo puedo tener un daño genético donde sucede que el músculo va perdiendo esa estructura geométrica, se va recambiando el músculo por tejido conectivo y adiposo, que es todo esto que ustedes ven aquí. Se van perdiendo el músculo hasta llegar a esto, que es tejido conectivo y adiposo. Básicamente no hay músculo. En las enfermedades genéticas no tenemos un remedio, o sea, realmente no hay una solución para evitar una enfermedad genética en el músculo, simplemente pues existe un daño genético. Y hay al menos 50 genes involucrados en distrofia muscular. Unas aparecen al nacimiento, otras van apareciendo en la primera etapa de vida, en los primeros años de vida. Nosotros tuvimos un caso de una señora que tenía 70 años y parecía que le empezaba la distrofia muscular. Entonces ustedes pueden ver que hay todo un rango de presentación de las distrofias musculares, pero aparte están las adquiridas, ¿sí? Entonces, trabajando con algunas moléculas, empezamos a trabajar con una molécula llamada picatequina, y todo este estudio resultó de una molécula que está en el cacao. Y la historia viene de una isla de Panamá, donde esta población que son los Cuna toman lo que, bueno, no hay nadie de Tabasco aquí, nadie es tabasqueño, nadie es del sur, nadie toma pozol. Ok, el pozol es una bebida a base, bueno, tienen que ir a conocer allá. Es una bebida a base de cacao con chocolate, que la población Cuna lo toma como agua de diario. O sea, van al campo y en lugar de llevar su jarrita de agua, llevan su chocolate con cacao. Entonces les da sed y se lo toman. Entonces ellos no sufren hipertensión o manejan presión normal. Entonces primero pensaron algunos investigadores en Estados Unidos que era algo genético. Dijeron, bueno, esta población aislada pues tiene ahí una cosa genética. Pero cuando esta población va al continente y dejan de tomar su bebida, entonces se vuelven hipertensos igual que todos nosotros. Entonces dijeron, bueno, es algo ambiental, y lo que parece ser es que era la bebida a base de cacao. Y lo que encontraron que el chocolate tiene, el cacao, pues, el cacao, no el chocolate de la tienda, que no es chocolate, es manteca de cacao. Casi todo es muy poco chocolate, entonces no, eso no bueno, lo pueden comer si quieren, pero no es benéfico, no va a tener ningún efecto. Entonces lo que vieron es que la molécula que tiene la mayoría de las propiedades es la epicatequina.
y es un flavonol que está en el chocolate. Ahora, el cacao se ha utilizado en las culturas precolombinas como un medicamento para todo, para el estrés, para el envejecimiento, para los ciclos menstruales, para estar contento. ¿Quién no ha tomado, quién no ha escuchado que si estoy como triste me como un chocolate? Todos lo hemos hecho, ¿no? O la mayoría de nosotros hemos comido chocolate para estar así como mejores, ¿no? Y entonces esta es la molécula, esta es epicatequina, ustedes ven, es un flavonol. Hay una molécula hermana que se llama catequina, que simplemente este hidroxilo tiene otra posición y no tiene el efecto. Simplemente por ese cambio en la posición, el efecto no es el mismo. Entonces, no es la catequina, es la epicatequina la que tiene el efecto. Entonces, miren, nosotros lo primero que hicimos fue, tenemos un modelo de distrofia muscular, que es un ratón en el cual se le mutó un gen que causa distrofia muscular de cintura autosómica recesiva. Entonces, este ratón lo que tiene, simula la distrofia muscular tipo L de la cintura facio escápulo humeral 2F. Y entonces dije, bueno, es un buen modelo para probar si epicatequina tiene un efecto sobre el músculo. Entonces lo que hicimos fue darle epicatequina por 15 días intragástrico. Es muy importante la vía en cual se administra, porque la epicatequina se metaboliza en el intestino y lo que realmente tiene los efectos benéficos es el metabolito que produce al entrar en contacto con los enterocitos del intestino. No es la epicatequina directa. Si nosotros, lo digo porque nosotros estábamos en debate, porque meter la cánula todo el tiempo al ratoncito, decir, bueno, no le va a hacer daño, o meterlo mejor por otra vía, directo a las vísceras, decíamos, ¿cómo lo hacemos? Pero luego nos dimos cuenta que de esa manera no iba a pasar por el tracto gastrointestinal y no iba a tener el efecto. Hemos hecho estudios en cultivo en células y les ponemos la epicatequina y los efectos no son iguales, o tenemos que poner mucho de la epicatequina porque no produce metabolitos. Entonces son los metabolitos los que tienen el efecto, ¿sí? Entonces por eso lo damos intragástrico. Y hay una dosis más o menos de 1 miligramo por kilogramo de peso, que siempre digo equivale a 1 centímetro cuadrado de chocolate, 70% en la mañana y en la noche. Y lo digo en la mañana y en la noche porque la epicatequina, los metabolitos tienen una farmacocinética y una farmacodinamia de 12 a 18 horas, dependiendo de si es rata, ratón o humano. Entonces se pierde el efecto. Entonces nosotros le damos a los ratones cada 12 horas para mantener el efecto. Si lo dejamos de dar, se pierde el efecto, ¿sí? Entonces sí hay estudios donde se ha visto cómo se procesa y cómo se eliminan los metabolitos. Entonces por eso es un protocolo de 1 miligramo por kilogramo de peso. Pueden comer más, no les va a hacer daño, creo yo, pero no va a tener ningún efecto más potenciado. O sea, se ha visto que 1 miligramo por kilogramo de peso es como la dosis que puede tener el efecto si comen 3, 4 o 5 pedacitos de chocolate, va a ser lo mismo, ¿sí? Pero lo que vimos en este estudio es que, miren, este es el control, el ratón normal, tratado con EPI, sin tratamiento con el adyuvante que es DMCO o con epicatequina, y este es el ratón mutante. Lo que ustedes ven en el azul son ratones de 3 meses. Elegimos ratones de 3 meses porque empieza la distrofia muscular. No lo dejamos avanzar porque si ya no hay músculo, pues ya que se va a reparar. O sea, tratamos de que fuese un ratón que tuviese todavía músculo y que la distrofia muscular todavía pudiésemos tener una intervención. Entonces aquí es. Y lo que vimos es que disminuye la fibrosis. Todo lo que ven en azul aquí es tejido conectivo y fibrótico. Entonces es una técnica histológica simplemente para ver la fibrosis. Y lo que vimos es que disminuyó. En el ratón mutante el área de fibrosis disminuye considerablemente. Y lo medimos también colágena 3, que es un componente de la fibrosis o del tejido conectivo. Y lo que vimos es que el ratón tratado con epicatequina disminuye el colágeno. Entonces quiere decir que epicatequina disminuye la producción de TGF-beta, de colágeno, de fibrosis. Entonces fue de los primeros datos que vimos. Y luego dijimos, bueno, ¿cuál es la vía por la cual epicatequina puede estar teniendo estos efectos benéficos? Todo el mundo dice que los flavonoles son antioxidantes, y sí son antioxidantes. Pero lo que vimos es que más que antioxidante, estimula las vías antioxidantes del organismo. Su efecto es más estimulando las vías antioxidantes, y es lo que ustedes ven aquí. Medimos varias vías antioxidantes y lo que vimos es que el tratamiento con epicatequina incrementa todas estas vías antioxidantes. Entonces lo que está pasando es que cuando damos epicatequina en este protocolo que hicimos,
lo que está haciendo es que aumentan las moléculas antioxidantes, y no solo aumentan las moléculas, sino que también aumenta la actividad de las moléculas antioxidantes. Superóxido dismutasa, ¿qué hice? Perdón, ¿no? Ya. Y entonces lo que vimos es que también aumentó la actividad, y aquí lo que utilizamos fue músculo cuádriceps. Ahora les voy a dejar en mente, el músculo es cuádriceps. Es muy importante, en lo que vimos entonces, que en el cuádriceps disminuye la fibrosis, aumenta la capacidad antioxidante del músculo. Y entonces el cuádriceps es un músculo que tiene una combinación de fibras. En el músculo tenemos fibras lentas y fibras rápidas, tipo 1 y tipo 2, y fibras intermedias. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo soy velocista, pues debo tener fibras rápidas. ¿Estamos de acuerdo? Tipo 2, porque bueno, tienen una capacidad oxidativa baja, tienen mayor capacidad glicolítica, pero se fatigan pronto. Las fibras lentas, yo tengo mayor resistencia, tengo más mitocondrias, puedo correr más distancia, pero no soy veloz. Cuando uno se hace grande o se envejece, se pierde la velocidad más rápido. Quiere decir que se pierden las fibras tipo 2, pierdo velocidad y mantengo más las fibras lentas. Eso es más o menos en el proceso de envejecimiento. El cuádriceps tiene una combinación de fibras, y esa combinación de fibras a veces no es homogénea en todo el músculo. Si yo tomo y corto un lado, me voy a ver un tipo de fibras o una densidad mayor de rápidas, me voy más abajo lentas, y en medio digamos que se concentran 50-50. Esto lo digo porque cuando uno lee artículos y dice, ese chin no coincide con lo que yo tengo, y yo digo, bueno, ellos agarraron todo el cuádriceps o agarraron una bolita de músculos e hicieron un estudio. Porque no es lo mismo tomar y agarrar una pierna y sacar todos los músculos de una pierna, donde yo tengo varias combinaciones de músculos, tibial, sóleo, cuádriceps, todo, donde yo tengo una combinación de fibras, o tomo fibras, grupos de fibras aislados. En este caso fue cuádriceps. Pero bueno, yo decía, bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? En el cuádriceps, esto es lo que vemos, ¿sí? Y lo que vemos es que epicatequina incrementa también las proteínas mitocondriales. Si yo les digo que el cuádriceps tiene una combinación de fibras tipo 1, tipo 2, pero lo que está pasando es que está incrementando las fibras mitocondriales, ustedes me dirían, bueno, ¿qué sucede? Pues que está haciendo a lo mejor las fibras tipo 2, las está pasando a tipo 1. O sea, fibras que son rápidas o que tienden a ser glicolíticas, incrementa la generación de mitocondrias, hay más mitocondrias, entonces esas fibras se están convirtiendo a fibras tipo 1. Entonces, epicatequina no solo mejora disminuye fibrosis, incrementa la capacidad oxidativa, protectora de la oxidorreducción, sino que también incrementa la síntesis o la producción de mitocondrias. Entonces está haciendo fibras más resistentes o más de tipo oxidativas. Entonces epicatequina tiene esas propiedades y es lo que vemos aquí. Lo que vimos es que todas estas proteínas mitocondriales se incrementaron cuando le dimos al ratón epicatequina. Y hicimos una prueba muy sencilla que se hacen los ratones, se pone una cuerda y se cuelgan a los ratoncitos con las patas delanteras, y lo que uno mide es cuánto tiempo tarda el ratón en caerse de la cuerda. Entonces lo que vimos es que también mejora la capacidad funcional de los ratones, o sea, tienen más fuerza los ratones. Entonces, yo les preguntaría, si yo hago ejercicio, ¿qué propiedades adquiero? Si hago un ejercicio, digamos, constante, moderado, es un ejercicio que incrementa mi resistencia, si yo quiero ser un corredor de distancia. Eso es lo que hace epicatequina. Tiene una función parece ser que incrementa las fibras tipo 1, genera mayor resistencia, mejora la capacidad oxidativa, y entonces lo que estamos postulando es que epicatequina es un mimetizador del ejercicio. No estoy diciendo que la gente no haga ejercicio. No sé, porque hay un artículo que dice ejercicio en una pastilla y ponen varios mimetizadores de ejercicio, entre ellos epicatequina, que no es el objetivo, ¿no? Pero yo digo, pues puede ser funcional y tiene efectos benéficos sobre enfermedades como las distrofías musculares. Ahora, la conclusión de esta parte del trabajo sería epicatequina en un ratón normal. ¿Qué es lo que hace? Hay un desbalance primero en moléculas, perdón, este es el ratón mutante, aquí hay un error, el ratón mutante. Hay
Hay un desbalance primero en el ratón que está más hacia radicales libres. Cuando damos epicatequina, el balance se va más hacia moléculas antioxidantes, incrementan los niveles de proteínas mitocondriales y hay una reducción de la fibrosis y mejora la función muscular. Esto sucede en el ratón mutante. Ahora, ¿qué pasa si yo hago un protocolo o un modelo donde yo induzco el daño, que sería un daño adquirido, no es un daño genético? Entonces lo que hicimos fue un protocolo donde a unos ratoncitos se les inyectó cloruro de bario en los músculos de las patas traseras. Este, digamos, es el protocolo. Después al día 0 del daño, a los ratones se les dio epicatequina. Entonces dijimos, ¿qué sucede si a estos ratones que ya tienen un daño inducido por cloruro de bario, epicatequina tiene el mismo efecto que si es un daño genético por distrofia muscular? Y fue lo que medimos. Lo que vimos es que al día 1 de tratamiento, lo que ustedes pueden ver, el área de daño, vean, es el día 1, ya disminuye el daño en la fibra muscular. Este es el ratón no tratado, perdón, este es el ratón con epicatequina y este es el ratón sin epicatequina. Aquí pueden ver el daño a las 12 horas, un día, y este es a las 12 horas, un día después. Lo que podemos ver es que cuando nosotros inducimos el daño con cloruro de bario, epicatequina, un día después acelera la reparación del músculo. Y esto se ve más drástico cuando lo medimos a los 2 días, a los 4 días y a los 15 días. Entonces lo que vimos, este es el ratón no tratado con daño y este es el ratón tratado que fue dañado con cloruro de bario. Entonces ustedes pueden ver el área de daño, es evidente que el ratón no tratado tiene más daño que el tratado. Pero no solo eso, si ustedes comparan el área de estas fibras musculares con estas, las fibras musculares del ratón que fue tratado con epicatequina crecen. O sea, lo que quiere decir es que no solo es que epicatequina aceleró la reparación del músculo, sino que indujo un crecimiento de la fibra muscular, lo que quiere decir que indujo hipertrofia en el músculo de estos ratones. Esto es en tibiales, en el músculo tibial. Y luego lo que vimos, si había alguna... Catequina es una molécula que se sabe que cuando hay daño en el músculo se activa, y catequina activa MioD y luego activa biogenina. Entonces quisimos ver si eso sucedía en el músculo de los ratones. Entonces medimos miostatina. Miostatina es como TGF-beta, es la hermana de TGF-beta y va en contra de la reparación. Y lo que se ha visto es que cuando hay un daño inducido por cloruro de bario no hay fibrosis. La fibrosis no aparece, entonces por lo tanto miostatina no cambió. Lo que vimos es que miostatina no cambia en estos ratones. Lo que sí cambia es MioD, miogenina y también beta-catenina. Entonces, beta-catenina se enciende o se incrementa el nivel de beta-catenina, incrementa el nivel de MioD y incrementa el nivel de miogenina. Todas estas moléculas son moléculas que se inducen cuando hay un daño y se necesita el músculo repararse. Lo que quiere decir que epicatequina, en un daño inducido, también es capaz de dar un estímulo para incrementar vías de señalización que tienen que ver con la reparación muscular. Y esta sería la conclusión. Epicatequina, un ratón normal, incrementa beta-catenina, MioD, miogenina, acelera la reparación muscular, es un músculo normal, pero además incrementa o da hipertrofia. Nuevamente, si yo hago ejercicio, pues hipertrofio mis músculos. Entonces epicatequina nuevamente lo que estamos viendo es que es capaz de inducir un incremento en el tamaño de la fibra muscular. Ahora, ya habíamos comentado hace rato que si yo me siento triste y estoy como un poco bajón, digo, bueno, voy a comer un pedacito de chocolate, me como un chocolate. Salió un artículo cuando estábamos trabajando con esto, donde hay una vía que cuando uno no hace ejercicio simplemente no se producen estas moléculas, las aminotransferasas de quinurenina. Cuando yo hago ejercicio se producen estas moléculas, las CAT, aminotransferasas de quinurenina. Estas moléculas son muy importantes porque en la vía del metabolismo del triptófano se produce L-quinurenina. Esta molécula es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y se asocia a inflamación en el cerebro. Si yo no hago ejercicio, no se producen las CAT y entonces esta molécula no se metaboliza a quinurenina. Esta molécula no es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica.
Pero si se dan cuenta, el ejercicio tiene un efecto sobre el músculo y el músculo a su vez sobre el metabolismo del triptófano, que modifica a la N-quinurenina y entonces no la deja atravesar la barrera hematoencefálica. Este grupo lo que dijo entonces que el ejercicio, por eso parte del ejercicio, el efecto benéfico del ejercicio para, digamos, disminuir un estado de ánimo decaído es la producción de esta molécula, las CATs. Entonces, ahora, no quiere decir que el ejercicio no tenga un efecto directo sobre el cerebro, no, yo no estoy diciendo eso, pero el músculo sí es importante para tener un efecto sobre moléculas o el metabolismo de ciertas moléculas. Entonces dijimos, bueno, si epicatequina estamos diciendo que es un mimetizador del ejercicio, que crece la fibra muscular, ¿será que epicatequina podrá tener un efecto sobre un protocolo de depresión en un modelo murino? Y eso fue lo que hicimos. Hicimos un protocolo, no lo voy a describir mucho, se tortura al pobre ratón, es la verdad, se le pone, se le mueve, se le prende la luz, se apaga, se le agita, se hace todo un protocolo de depresión, tipo depresivo. Y después a estos ratoncitos en el protocolo se les fue dando epicatequina. Entonces decíamos, bueno, vamos a ver si epicatequina es capaz de inducir algunas respuestas tipo antidepresivas o benéficas para el ratón. Y lo primero que vimos es que se inhibe la respuesta anhedónica. O sea, los ratones cuando están deprimidos o cuando están sometidos a un estímulo tipo depresivo, dejan de tomar azúcar, no quieren o tienen anedonia. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa cuando le damos epicatequina? Los ratoncitos comenzaron a beber de la botellita que tiene azúcar. Entonces disminuye la respuesta anhedónica. Ahora, por otro lado, en un estudio, otro de los estímulos, otra de las valoraciones que se hace a los ratones es ver cómo se mueven en una caja. Entonces tiene una caja con una cámara y uno mide la actividad del animal. Entonces está midiendo en un periodo de tiempo. Los ratones control, esto es lo que sucede, ustedes vean la gráfica. Los ratones tratados, control sin estímulo, control con el estímulo, ustedes ven. Control con epicatequina, los sometidos al estrés. Ustedes pueden ver hacia dónde se concentra el movimiento de esos ratones. Se van hacia las paredes. O sea, tienen como una sensación, bueno, eso es lo que nosotros interpretamos, que el ratón tiene como miedo y no quiere desplazarse, no quiere moverse, no quiere tener esa actividad exploratoria de moverse a lo largo de todo el espacio. Cuando le dimos epicatequina, los ratones se movieron a lo largo de todo el espacio. O sea, tienen esa capacidad de explorar, de moverse a pesar del estímulo que nosotros le dimos. Entonces quiere decir que epicatequina le quita o favorece la actividad antidepresiva en estos ratoncitos. Y luego lo que medimos fueron estas moléculas que se llaman las CAT. Y lo que vimos es que la única molécula de estas que se produjo incrementó significativa o estadísticamente significativa es la CAT1 en estos ratoncitos. Entonces la conclusión de este trabajo sería que epicatequina incrementa los niveles de quinurenina, disminuye L-quinurenina y entonces lo que hace es que disminuye la conducta ansiosa y disminuye también la conducta anhedónica. Entonces lo que quiere decir es que epicatequina, como es un mimetizador del ejercicio, es capaz de producir ciertas moléculas que contrarrestan el efecto o la actitud de depresión. Por eso creemos que el chocolate, que además de puede tener efectos en la neurogénesis de manera directa, no quiere decir que no los pueda tener, pero tiene efectos a través del músculo que produce moléculas que modifican el metabolismo del triptófano e impiden que algunas moléculas que son de neuroinflamación no atraviesen la barrera hematoencefálica, que eso es algo que tenemos que demostrar bien a bien. ¿Sí? Ahora, ya habíamos visto que epicatequina induce hipertrofia muscular, eso es lo que ustedes esto es lo que volvimos a reproducir. Bueno, lo que ustedes ven, al ratón le dimos epicatequina y vemos que las fibras musculares nuevamente crecen. Ahora, nuevamente vimos que incrementa MIO-D, miogenina, incrementa en los ratones tratados. Ahora, cuando uno hace ejercicio, hay unas moléculas, unos microRNAs que se incrementan con el ejercicio. Se llaman miomirnas. Estos miomirnas, cuando yo hago ejercicio, cierto tipo de ejercicio, se incrementan y mandan señales de crecimiento muscular. Entonces dijimos, ¿estos miomirnas se incrementarán por epicatequina? Si yo digo que es un mimetizador, pues una hipótesis es que mi epicatequina debe de incrementar los miomirnas. Y esto fue lo que hicimos, seleccionamos estos miomirnas
Y lo que vimos es que picatequina es capaz de estimular o incrementar el nivel de expresión de estos microRNAs. Y lo que vimos es que estos microRNAs realmente tienen que ver en vías del metabolismo del músculo. Entonces, lo que les estoy diciendo es que picatequina nuevamente tiene ese efecto mimetizador del ejercicio. Crece el músculo, se activan miomirnas del ejercicio, hay menos depresión, hay mejora de la función mitocondrial, mejora de la capacidad antioxidativa. Entonces, al final la conclusión es que tenemos picatequina, un ratón estimulado, factores reguladores de la miogénesis incrementan, miomirnas del músculo, un músculo normal, después del tratamiento incrementa la hipertrofia. Entonces, nuevamente tenemos un efecto de picatequina sobre moléculas que tienen que ver con ejercicio. Y finalmente lo que hicimos fue decir, bueno, yo creo que, hay dos cosas. Cuando uno ve los artículos y dice, yo agarré tibial, yo agarré sóleo, yo agarré gastro, yo EDL, y uno dice, bueno, ¿todos los músculos se comportan igual? ¿Todos los músculos sufren igual o tienen el mismo efecto, al menos el modelo que tengo? Entonces, lo que vimos en este ratón mutante, que es deficiente de delta-sarcolicano, que es un modelo de distrofia muscular, dijimos, lo que queremos ver es primero si estos músculos tienen el mismo grado de fibrosis, todos al mismo tiempo. Y lo que vimos es que no, que el sóleo tiene más fibrosis que tibial, que gastro y que EDL. Lo que quiere decir es que los músculos se van enfermando diferente. Dijimos, bueno, ¿y eso qué efecto tiene? También lo que vimos es que de manera natural en este ratón mutante, el cambio de fibras tipo 1 a tipo 2 o tipo 2 a tipo 1 es diferencial. Aquí lo que vemos es que es una tinción especial para medir el tipo de fibras, y lo que ustedes pueden ver es que este es el sóleo, este es el normal, y este es el mutante, este es el gastro, ustedes vean que hay una tibial, y este es el EDL. Entonces, cada músculo se va enfermando diferente. Entonces dicen, bueno, si cada músculo se enferma diferente y yo doy tratamiento, los músculos reparan o el beneficio es igual para todos los músculos. Entonces, lo que hicimos fue medir toda una serie de proteínas que tienen que ver en reparación muscular, el músculo sóleo, el músculo tibial, gastro y EDL. Y lo que está muy densa la imagen, pero lo que quiero mostrar es que dependiendo del tipo muscular es como estas proteínas van modificando su expresión. Por ejemplo, beta-catenina, ustedes ven, en el sóleo disminuye, pero en el tibial se incrementa, en el gastro no es significativo y en el EDL disminuye. En este caso, MioD incrementa en el sóleo, en el tibial no tiene efecto y en el EDL se incrementa. Y así miogenina, vean, aquí se incrementa y aquí se incrementa. Es la única que se incrementa en todos. Y aquí tenemos miomaker, que es una molécula que tiene que ver con fusión de las células satélite o las fibras o los mioblastos a la fibra. Y lo que pueden ver es que aquí incrementa, aquí disminuye, aquí disminuye. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que los músculos se enferman diferente. Ahora, el siguiente paso es nosotros vamos a dar picatequina y vamos a ver si el efecto es similar en todos los músculos. Porque cuando yo leo los artículos y digo, bueno, pero ellos hicieron tibial, él utilizó EDL utilizó otro músculo, él utilizó otro músculo. Entonces, ¿yo cómo comparo o cómo veo que es diferente a lo que yo tengo? Entonces, nosotros yo creo y el grupo cree que hay a veces un enfoque erróneo, creo yo, porque comparamos músculos diferentes. Ahora, también, si ustedes piensan, bueno, aquí no sé cuántos trabajan con modelos animales, a ver, levante la mano. ¿Nadie? ¿Qué utilizan, machos o hembras? Entonces nosotros, exacto, hembras, machos, nosotros decimos, todo lo hacemos en machos, ¿y cuál es la justificación? La justificación es porque las hormonas, y entonces dije, bueno, vamos a ponernos a leer artículos de cuántos investigadores han comparado hembras con machos en el músculo. No hay ninguno. Entonces, ¿de dónde sacamos que las hormonas van a hacer diferencia? Bueno, sí pueden hacer diferencia, yo no estoy diciendo que no, pero no tenemos ningún dato. O sea, realmente yo no tengo ningún dato y lo he dicho en los artículos, es que las hormonas de las hembras, pero realmente no lo he demostrado. Hicimos unos experimentos, todavía están, lo estamos siguiendo, y no vemos una desviación estándar tan grande en hembras. Lo que sí vemos es que hembras y machos son diferentes, pero la desviación en los resultados de las hembras no son tan grandes o tan diferentes que con los machos, pensando que las hormonas me hagan tener como desviaciones estándar muy grandes. Entonces yo lo que creo es que es más cómodo, más barato utilizar solo un sexo
y no comparar con el otro. Pero si uno piensa, hace como 2 años salió un artículo en Nature de un grupo de investigadores que dijeron, la tendencia es a trabajar con los dos sexos, porque cuando yo estoy probando fármacos lo hago en machos, pero cuando paso a humanos no lo voy a probar solo en hombres, lo voy a probar también en mujeres, pero no hay datos de hembras que me permitan saber qué va a suceder en las mujeres. Entonces de ahí que nosotros tenemos la inquietud de comenzar a trabajar con hembras, que es más caro, más tiempo, porque estos son doble de todo, pero creo que es necesario también trabajar con hembras para decir lo que decimos y no poner en el artículo, pues es que las hormonas, porque todo lo decimos, pero no tenemos ninguna prueba real. Y bueno, ya para finalizar, este es el grupo de trabajo con el que hemos colaborado en esta parte del estudio, con gente de la UNAM, la doctora Patricia Canto, el doctor Alejandro Centella, en la Escuela Superior de Medicina, la doctora Zárate, el doctor Palma, el doctor Javier Cano y la doctora Ambina Martínez, con el INMEGEN en la parte de, toda la parte de la depresión y eso nos ayudarán mucho, la doctora Almadelia Genis y el doctor José Humberto Nicolini, y en el 20 de noviembre con la doctora Silvia García. Muchas gracias. Hola. En todos los resultados que nos presentaste hay un modelo de daño. Son ratones con daño genético, con daño inducido, pero uno, y el artículo que nos mencionaste también como que se va a, bueno, pues podría la epicatequina reemplazar el equilibrio y podría hacerlo en personas completamente sanas que no tienen daño de ningún tipo. Y también mencionas la epicatequina reemplaza el ejercicio, y yo he escuchado, pero esto sí no estoy segura, el ejercicio induce daño también, leve, muy ligero, pero induce daño, y entonces si haces ejercicio y tomas epicatequina, podría ser esta cuestión de estoy induciendo daño y la epicatequina me está ayudando a repararlo. Pero si no se hace ejercicio y se toma epicatequina, ¿no hay una desventaja de inducir reparación cuando no ha habido ningún tipo de daño? Lo que hemos visto en ratones normales, no lo di, pero sí hemos hecho en ratones sin daño, el músculo crece, se hipertrofia, se hace más grande, los ratones tienen mayor resistencia y si lo juntas con el ejercicio se suman un poco los efectos. O sea, como que no son vías idénticas, pues. Hay como una especie de sinergismo. El ratón que llevó epicatequina corre más. Ahora es cierto, todo ejercicio, bueno, toda actividad, la actividad física no es que sea mala. El ejercicio de alto rendimiento, mi punto de vista es que no es sano. O sea, todo ejercicio de alto rendimiento, a todos nos gusta que alguien corra muy rápido, que nade más o que suba más alto, pero no es sano. O sea, hay un daño muscular, y hay mucha oxidación, eso es cierto. Ahora, epicatequina, no presenté los datos de corazón. Nosotros encontramos en corazón normal que epicatequina estimula la vía de crecimiento de hipertrofia cardíaca a través de la vía del ejercicio, digamos la hipertrofia adaptativa, que es más de fosforilación de proteínas y no tan genómica. No es que se enciendan más genes, es que se estimula la fosforilación de ciertas proteínas que tienen que ver con la hipertrofia normal, digamos adaptativa, al ejercicio. Ahí hubo un debate con un grupo que tiene un negocio con ellos, sí como que dijeron es que eso no es muy bueno porque bueno, si crece el corazón, y es cierto, el problema es como alguien hace deporte y no sabe que tiene algo, pero cuando hace el deporte se da cuenta que tenía algo y entonces no es tan benéfico. Yo creo que puedes tener razón, toda molécula que se utilice, no estoy diciendo que va a ser como milagrosa, sí puede tener un efecto en algunos. Yo tengo alumnos que el chocolate les da migraña y entonces a lo mejor pues no sería una opción, ¿no? O sea, es cierto, no es como va a curar todo. Gracias. Gracias. Doctor, buenos días, Bueno. Qué bonita plática. Yo tengo una duda, habló de que la epicatequina no era realmente el componente, sino el metabolito de alguna bacteria. ¿Conoce la bacteria? Es que ahí hay otro debate, igual un día nos cuestionaron eso en un artículo. No es que lo que se ha estudiado es que la epicatequina pasa por los enterocitos del intestino, en el colon, ahí se metaboliza y hay un grupo que sí midió, digamos, la microbiota,
Pero es tan difícil, porque la microbiota mía, tuya, de todos, y si yo como ahorita mi chocolate y comí unas quesadillas afuera, pues tengo una microbiota de una manera. No es tan fácil. Alguien nos dijo, pues midan la microbiota. Le digo, sí, bueno, el ratón sí, porque el ratón lo tengo acertado comiendo lo mismo todo el tiempo, ¿no? Lo más seguro es que su microbiota sea muy homogénea, creo yo. Pero sí podría la microbiota modificar los metabolitos. A pesar de eso, sí se han hecho estudios en humanos, no muchos, pero sí hay un estudio donde se les dio como epicatequina con una radioactiva, un radioisótopo, y se rastreó. Se parecen los metabolitos entre roedores y humano, digamos, se eliminan a las 16, 18 horas, en ambos varía un poco el tiempo. Y no es un metabolito, son varios metabolitos, son con 16, 17 metabolitos, no es uno solo. Entonces, a veces hay un estudio también que dice que el chocolate, cuando se come todo, ayuda a absorber mejor ciertas moléculas como la epicatequina. Entonces, no estoy diciendo, sí. Lo que pasa es que uno aísla la epicatequina para tener una posible explicación de qué hace la epicatequina. Sí. Claro, gracias. Y bueno, la otra es, ¿por qué no irse directamente con los metabolitos, ¿no? En lugar de ponerle al animal la epicatequina, los metabolitos. Sí, no sé si lo han pensado. el problema es que no es un metabolito. Yo lo que tendría primero que hacer es estudiar qué metabolito tiene más efecto. No es barato tampoco, o sea, si yo tuviera mucho dinero haría como otro tipo. Pero bueno, tendría que modificar cada molécula de epicatequina con diferentes metabolitos y luego probar metabolito y ver qué metabolito tiene más efecto, o qué combinación de metabolitos, porque a lo mejor no es uno solo. A veces por eso cuando tú das un producto de origen natural aislado y cuando das un extracto los efectos son diferentes, porque a veces el extracto suma el efecto de esto y no es solo el de una molécula. O sea, sí puedes tener razón, pero no es tan sencillo, puedes identificar si solo es. Pero sí, epicatequina, se ha comparado cacao contra epicatequina y digamos que sí, epicatequina tiene muchos de los efectos que puede tener el cacao. ¿Sí? Gracias. Perdón. Sí, adelante. Es muy interesante ese resultado sobre la destrucción del músculo de forma distinta para un solo padecimiento, ¿no? Dependiendo de dónde esté el músculo, si en la pierna, si en el estómago, el corazón, etc. Esto podría ser explicado por una diferencia en la estructura del músculo en esas zonas del cuerpo, no sé, esté más enriquecida con fibras rápidas o fibras lentas, o quizá por el microambiente, otras moléculas que estén haciendo que en algunas partes del organismo, en algunos tipos de músculo, se destruyan más que otras, no lo sé. Y si ese fuera el caso, ¿por qué pensar que esta molécula podría coadyuvar en el tratamiento de todas las displasias que tienen un fondo genético distinto? No hay anomalías también muy diversas, sí, con respecto a eso. Sí, no creo que, de hecho, no creo que cure igual a todas las distrofias. Hay distrofias de las congénitas, o sea, el nacimiento, no creo, ahí sí es imposible. Más bien, nosotros en un afán por entender mejor y no irnos con la idea de, es que yo leyendo los artículos yo veía, uno prefiere EDL, otro prefiere el tibial, otro prefiere el gastro, otro el cuádriceps, otro, bueno, agarro diafragma. Entonces, cuando yo quiero hacer un resultado, decir, bueno, quiero comparar los datos de él con el mío, entonces digo, bueno, pues es que no puedo comparar, porque cada músculo tiene un metabolismo diferente, produce proteínas diferentes, y algunos tienen más lentas, otros son más rápidos, otros son combinaciones. Entonces, esa es la idea de, estamos apenas explorando. Y ahora el siguiente paso, ya lo estamos haciendo, es, ya le estamos dando epicatequina y estamos aislando los músculos. Lo que pasa es que es un trabajar porque es aislar músculo por músculo de cada ratón, de un número de ratones, y si el EDL a veces son músculos muy chiquitos, entonces tenemos que tener muchos ratoncitos, y ahora si se nos interesa trabajar con hembras también, pues hay que tomar también las hembras. Pero yo sí creo que es importante trabajar con hembras y con machos, porque van a ver que los resultados pueden ser muy diferentes. Ya tenemos algunos datos que sugieren que no es igual. Y en relación a todas las distrofias, ¿el proceso de regeneración del músculo es distinto o todas están asociadas a altos niveles? Miren, por ejemplo, les voy a decir un caso nada más para ejemplificar. Hay una distrofia por disferlina, que es una distrofia muscular de cintura.
lo que quiere decir que se dañan los músculos proximales de los brazos y las piernas. En esa familia, la misma mutación, se dieron cuenta que la hermana, en lugar de tener daño en los músculos proximales, lo tenía distal. Cuando no se conocía el gen, y no se habían visto estas familias, se daban como dos entidades genéticas distintas. Decían, son de seguro enfermedades por diferentes genes. Cuando se encuentran familias con la misma mutación, pero con una presentación fenotípica diferente, dijeron, bueno, es que algo... Porque no solo es la distrofia por la mutación, sino todos los genes alrededor del músculo, o que tienen que ver en el músculo, son diferentes entre cada individuo, aun siendo de la familia. Y a eso le llaman genes modificadores de la enfermedad. Esos genes modificadores pueden cambiar la presentación de la enfermedad tanto que son diferentes los músculos que se dañan. Entonces, por eso no es tan sencillo decir, bueno, todo es igual. Nosotros lo veíamos en pacientes con distrofia muscular de Duchenne. El hermano dejaba de caminar muy temprano y el otro hermano seguía caminando casi a los 15, 16 años. Y eran genéticamente lo más parecidos, pero la distrofia se presentó diferente. Entonces, yo creo que el músculo es un tejido complejo, tiene que ver desde la epigenética del músculo, tiene que ver desde cómo me alimento, tiene que ver desde mis genes, cómo están constituidos los otros genes del músculo, cuánto ejercicio hago, cuánto no hago, para mí el músculo ahora, mi visión del músculo cada vez me gusta más, yo creo, con todo. O sea que realmente es un tejido que me fue como gustando con el tiempo, más, porque yo veo que tiene mucha influencia. Es algo que no se le hace mucho caso, creo yo, a veces que decir, sí hay que hacer ejercicio, pero hay que dar pruebas de por qué hay que hacer ejercicio. Por ejemplo, ahora tenemos otro estudio en mujeres con cáncer de mama. Muchas de las mujeres con cáncer de mama entran con una calidad muscular baja. Las quimioterapias le pegan durísimo al músculo, o sea, se pierde mucho músculo y mucha fuerza. Entonces, si una mujer llega con un músculo ya dañado y luego recibe la quimioterapia, esa mujer pues todavía pierde más músculo. Y generalmente no hay una rehabilitación para esas mujeres, simplemente dice, bueno, ya no tienes cáncer, según ya te curas, pero la mujer queda con secuelas musculares. Entonces nosotros queremos mostrar que no solo es tratar el cáncer, sino las secuelas que vienen después de los tratamientos serían muy importantes, porque la calidad de vida es importante para esas mujeres. Si nosotros les damos rehabilitación o las rehabilitamos antes o se puede detectar que tienen bajo músculo, hacer algo, que ahí es donde pienso en la epicatequina, no pienso como para dopar a alguien y que corra más rápido porque va a ser mejor deportista, estoy pensando más bien en ese tipo de mujeres o en ese tipo de patologías. Mejorar la calidad muscular para que cuando enfrenten una quimioterapia la enfrenten en mejor condición. O sea, es por eso que el músculo cada vez me fascina más. ¿Cómo se mide la sarcopenia? Se puede medir por densitometría o bioimpedancia. Entonces lo que se mide es la masa muscular apendicular de extremidades, digamos, y hay como unos valores para hombres y mujeres. Abajo de ese valor es que es bajo, arriba es normal. Y luego se mide la fuerza con un dinamómetro, o se mide la marcha, o se mide subir y bajar de sentarse y pararse, sentarse y pararse. Es muy fácil, realmente no es nada complejo. Entonces hay un índice de cuándo si yo tengo poco músculo y alguno de los parámetros, tengo sarcopenia. Si tengo 2 o 3 es que tengo una sarcopenia grave. O sea, no es muy complicado. Sí, gracias por su plática. Yo tengo 2 preguntas. Una, un poco relacionado con la de la doctora Silvia, si pudiera ser que esta epicatequina sea adyuvante, sobre todo a lo que ya está establecido como terapia génica para Duchenne, tratar de, a lo mejor, mejorar un poquito más la calidad de vida. Esta pérdida, ¿no?, de músculo, y lograr que el paciente pues no dependa de un ventilador a pronta edad y viva un poco más. Sí, hay un grupo que sí lo hizo, pero no con Duchenne, lo hizo con Becker. Becker es la forma alélica menos grave de la distrofia muscular de Duchenne. Digamos, los niños tardan más tiempo en perder la capacidad ambulatoria y todo. Ellos sí dieron epicatequina, o dieron un extracto de chocolate, no epicatequina directo, y vieron que sí mejoraba la funcionalidad muscular de estos niños. O sea, sí puede tener un efecto. No es tan fácil hacer los protocolos, nosotros lo hemos querido hacer, pero hay que juntar niños a cierta edad que tengan un diagnóstico preciso, que no hayan perdido mucho músculo, porque si ya lo perdieron, pues ya no importa la epicatequina, la verdad, pues ya si no hay músculo, ¿sobre qué va a tener efecto?
Pero sí es algo que quisiéramos hacer sobre, no solo Duchenne, otras distrofias. Claro. Y la otra tiene que ver con lo de depresión. ¿La epicatequina pasa la barrera hematoencefálica? La epicatequina, en teoría, para que pueda atravesar tienes que dar dosis muy altas. A la dosis que utilizamos en teoría no pasa la barrera. Porque justo, bueno, como usted decía, ¿no? Tiene que ver con lo del triptófano y entonces producción de serotonina y demás, porque yo sé que la serotonina circulante, la sistémica, no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces quizás el efecto de beneficio de mejorar depresión sea por otra cosa, ¿no? Por otro mecanismo. No, sí. Yo creo que epicatequina puede tener más de un efecto. Es más, creo que podría a veces tener yo no estoy seguro que no la atraviese, y podría tener un efecto directo sobre el cerebro. O sea, no descartamos ese efecto. Lo que decimos que epicatequina, por sus propiedades mimetizadoras del ejercicio, podría tener también el efecto de producir las CAT, y las CAT modificar a L-quinurenina, producir más quinurenina, y entonces no atravesar la barrera, y entonces por eso podría ser un adyuvante. No quiere decir que sea que cure la depresión. Miren, nosotros hemos visto, lo veíamos, la gente con depresión no tiene ganas de hacer ejercicio. O sea, a veces no quiere, o sea, no lo voy a hacer. O sea, por más que uno diga, no, sí, te va a hacer bien, pues no quieren. Entonces, es como un adyuvante de dar el primer impulso o estímulo de epicatequina o alguna cosa parecida, donde la gente tenga ese beneficio muscular o ese beneficio del ejercicio sin hacerlo, para después ir más allá. Si no, no es como que solo epicatequina lo va a curar, ¿eh? No lo creo, pues. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, Vlad. Felicidades. Gracias. Una pregunta. ¿Qué han encontrado sobre el efecto de epicatequina en las satélites, que son las sistemas del músculo? Porque depende mucho de ellas la reparación. Sí, eso es algo que tenemos que hacer. No lo hemos hecho porque, bueno, siendo honestos, aislar las células satélite, cuando lo quisimos hacer salió muy caro, entonces nos gastábamos la mitad del presupuesto y decidimos que no lo íbamos a hacer ahorita, porque lo que ahí creemos aumenta los números de células satélite, parece ser que se incrementa, pero también es que algo que también nos falta medir es si la célula muscular crece porque hay más satélite, o la célula muscular crece porque hay más células satélite que se pueden fusionar, o porque se disparan las vías de síntesis de proteínas propias del músculo sin la célula satélite, que yo creo que son las dos vías. Entonces yo pienso que el músculo se hipertrofia de dos maneras: se fusionan más células y se produce más proteína muscular, y entonces el músculo crece. No lo hemos medido, o sea, real ciencia no lo hemos medido. Creemos que es algo que nos falta, realmente es cuestión de, a veces, de dinero. No hay. Muchas gracias, les agradezco.